Jaque Michei limpió el último mostrador de la panadería Sweet Corner. Su pierna protésica palpitaba con ese dolor familiar. 12 horas de pie y la maldita cosa nunca le permitió olvidar lo que había dejado atrás en la puerta de Cronos hacía 3 años. Casi toda la pierna. Sí, pero también algo más. Algo más difícil de precisar. La guerra con los Corach había terminado. Todos seguían diciendo eso. Terminado. Listo. Sigamos adelante. Pero Jaque no podía quitarse las caras de encima. Los refugiados que había sacado de barcos en llamas. Los niños que habían visto morir a sus padres. Las madres que le habían rogado que salvara a sus hijos primero. Sacudió la cabeza y agarró las cajas de pasteles del día anterior. La señora Henderson, la dueña, le dejaba donar lo que no se vendía al refugio del centro todas las noches. Una cosa pequeña, pero lo ayudó a dormir un poco mejor. Jaque estaba sellando la tercera caja con cinta adhesiva cuando la oyó. Una voz tan baja que casi la pasó por alto por encima del zumbido de los refrigeradores. Disculpe, señor. Levantó la vista. Nada. La puerta principal estaba cerrada con llave, la calle afuera oscura, excepto por la parpadeante farola de la esquina. Entonces vio movimiento en las sombras justo al otro lado del cristal. ¿Algún pastel caducado para mi hija? Jaque se congeló. La voz era femenina, áspera por el cansancio. Se acercó a la puerta y se quedó sin aliento. Una dragona estaba de pie en el charco de luz amarilla. Sus escamas, que deberían haber brillado como metal pulido, estaban opacas y agrietadas como pintura vieja. Su ropa era poco más que trapos unidos con esperanza. Y sus alas, esas magníficas alas de las que la dragona estaba tan orgullosa, estaban atadas firmemente contra su espalda con vendas sucias. Pero eso no fue lo que hizo que Jaque abriera la puerta de inmediato. Detrás de las piernas de la madre, apenas visible, había una niña. Una pequeña dragona con enormes ojos dorados que reflejaban la luz de la calle como espejos. No podía tener más de 5 años. Sus pequeños brazos rodearon la pierna de su madre y Jaque pudo ver sus costillas a través de su delgada camisa. ¿Habías visto esa mirada antes? Esa mirada vacía y desesperada en los campos de refugiados, en las zonas de evacuación. En los rostros de quienes lo habían perdido todo y solo contaban con humo y terquedad. Entra, dijo Jaque, abriendo la puerta. La madre dragonante dio un paso atrás en lugar de avanzar. No tenemos dinero. Solo pensé que si había algo que estabas tirando. No pedí dinero. Vamos, hace frío ahí fuera. Aún así, dudó. Jaque podía ver los cálculos que corrían tras sus ojos. ¿Se podía confiar en él? ¿Era una trampa? ¿Les haría daño? ¿Llamaría a seguridad? Todos los refugiados aprendieron a pensar así. La confianza hacía que la gente muriera. La niña se estremeció, y eso lo decidió. La madre guió a su hija por la puerta, moviéndose como si esperara que Jaque cambiara de opinión en cualquier momento. Dentro, bajo las cálidas luces de la panadería, Jaque los vio mejor. Las escamas de la madre no solo estaban opacas. De hecho, se estaban descascarando en algunas partes. Desnutrición. Los dragones necesitaban minerales específicos en su dieta. Jaque lo recordaba de la guerra. Sin ellos, sus escamas se deterioraban y enfermaban. La niña mantenía la cara pegada al costado de su madre, espiando a Jaque como si de repente le fueran a crecer colmillos. Soy Vera, dijo la madre en voz baja. Su voz tenía acento, la musicalidad que todos los dragones tenían. Esta es Lily, Jaque. Se movió detrás del mostrador, sacando un pastel de manzana fresco que no se había vendido. Este todavía está caliente. El dueño los tira al cerrar de todos modos. Los ojos de Vera siguieron el pastel como si fuera de oro. No podemos aceptar. No estás aceptando. Estoy dando. Hay una diferencia. Jaque cortó 3 rebanadas grandes y las empujó por el mostrador. Lily miró a su madre, pidiendo permiso con esos enormes ojos dorados. Vera asintió,
y la niña prácticamente se abalanzó sobre el pastel. Jake la observó comer. La forma en que se metía la comida en la boca como si alguien fuera a quitársela. Como si no hubiera comido en días. Probablemente porque no lo había hecho. Vera cogió su rebanada, pero no la comió. La sostuvo mirándola fijamente. ¿No tienes hambre?, preguntó Jake. No, comí antes. Vera mintió. Mintió como mienten todos los padres cuando solo hay comida para sus hijos. Jake había visto a su propia madre hacer lo mismo cuando era joven y andaba escaso de dinero. Había visto a madres en zonas de guerra hacerlo. Diablos. Había visto a mujeres soldado dar sus raciones a niños refugiados. Siempre eran las madres las que pasaban hambre primero. Cortó otra rebanada y se la pasó a Lily. Parece que la niña necesita más. No estás comiendo. Mejor dale la tuya también. Los ojos de Vera se llenaron de lágrimas. Dejó su rebanada intacta delante de Lily y apartó la mirada, parpadeando rápidamente. Gracias, susurró. Jake se ocupó de limpiar, dándole un momento. Cuando se dio la vuelta, las 2 rebanadas habían desaparecido y Lily se lamía los dedos. ¿Cuándo fue la última vez que comieron?, preguntó. 2 días, admitió Vera. El refugio del centro está lleno. Nos rechazaron. ¿Dónde duermen? Vera no respondió, lo cual fue suficiente. En las calles, callejones, donde quiera que pudieran esconderse. Jake pensó en el almacén de arriba. La señora Henderson lo usaba para provisiones extra, pero la mitad estaba vacío. Había un sofá viejo allí arriba. Algunas mantas. No mucho, pero mejor que un callejón en noviembre. Hay una habitación arriba, dijo. Nada del otro mundo, pero cálida y seca. Pueden quedarse esta noche. Vera lo miró como si le acabara de ofrecer un palacio. ¿Por qué nos ayudarías? Jake se encogió de hombros. Estuve en la guerra. Vi lo que hicieron los Koract cuando cristalizaron tu mundo natal. Vi a muchos dragones luchando junto a nosotros, muriendo por gente que ni siquiera conocían. Supongo que la humanidad le debe algo a su gente. ¿Luchaste en la guerra? Sí. Perdiste esto en la puerta de Cronos. Golpeó su pierna protésica. Podría haber sido peor. Mucha gente buena no llegó a casa. Vera asintió lentamente. Los Dragonkin entendían la pérdida. Todos y cada uno de ellos habían perdido a alguien cuando su mundo natal se quemó. Jake los condujo arriba, encontró algunas mantas limpias y les mostró dónde estaba el baño. Lily ya se había quedado dormida en el sofá, acurrucada como un gato. Gracias, Jake. Vera repitió. No sabes lo que esto significa. Duerme un poco. Lo averiguaremos mañana cuando llegue. De vuelta abajo, Jake terminó de empacar las cajas de donaciones, pero no podía quitarse la imagen de los ojos hambrientos de esa niña ni de la silenciosa desesperación de su madre. A través del techo, escuchó a Lily empezar a llorar. Sonidos suaves y dolorosos, probablemente calambres de hambre. Luego, la voz de Vera cantando algo en el idioma Dragonkin. La melodía le sonaba. Jake tardó un momento en ubicarla. Era un himno de batalla. Los guerreros dragonantes solían cantarla antes del combate durante la guerra. Una plegaria de protección y coraje. Ahora, una madre sin hogar se la cantaba a su hija hambrienta en un almacén encima de una panadería. Jake, sentado en la oscuridad, escuchaba. Pensaba en todo lo que había visto durante la guerra. Todo el sufrimiento, toda la muerte, y cómo había vuelto a casa e intentado olvidarlo todo. Intentó ser normal. Intentó fingir que el universo no estaba lleno de gente que necesitaba ayuda. Pero no podía olvidarlo. Nunca había sido capaz de pasar de largo junto a alguien necesitado. Mañana haría algunas llamadas. Conocía gente, veteranos que le debían favores, gente que podría ayudar. Arriba, el canto cesó. El llanto de Lily se desvaneció. El silencio se apoderó de la panadería. Jake sacó su teléfono y empezó a revisar sus contactos.
Tenía trabajo que hacer. Jake no pudo dormir esa noche. No dejaba de oír el llanto de Lily a través del techo. Esos suaves gemidos que salían de un estómago que llevaba demasiado tiempo vacío. Alrededor de las 3 de la mañana, desistió y comenzó a hacer listas en su teléfono. Gente que conocía, favores que podía pedir. Maneras de ayudar sin que Vera sintiera que le estaban imponiendo la caridad. El orgullo era algo delicado. Había aprendido que en la guerra, la gente prefería morir de hambre antes que sentirse como si estuviera mendigando, especialmente los Dragon King. Eran una cultura guerrera construida sobre el honor y la autosuficiencia. Tener que pedir un pastel caducado debió de destrozar a Vera por dentro. A las 5 de la mañana, Jake estaba en la cocina de la panadería cocinando. Huevos, tocino, papas hash brown tostadas con mantequilla de verdad. Café recién hecho, jugo de naranja, de todo. Incluso hizo panqueques con forma de estrella porque a los niños les gusta ese tipo de cosas. Cuando escuchó pasos en las escaleras, lo colocó todo en la encimera como si fuera lo más natural del mundo. Vera apareció primero con Lily agarrando su mano. Ambos se congelaron al ver el despliegue. Señor Michey, esto es demasiado. Vera se sobresaltó. Soy Jake y es solo el desayuno. No puedo trabajar con el estómago vacío. Sirvió jugo de naranja en 2 vasos. Además, siempre preparo demasiado. Hábito del ejército. Siéntate. Los ojos de Lily estaban fijos en los panqueques. Su pequeña lengua, como un tenedor, se movió rápidamente, saboreando el aire. Los Dragon King tenían un olfato increíble. Probablemente podría identificar cada ingrediente desde el otro lado de la habitación. Mamá, podemos, susurró Lily. Vera miró a Jake un buen rato, buscando algo en su rostro. Lo que sea que haya encontrado allí debió de satisfacerla, porque asintió y subió a Lily a un taburete. Jake fingió estar ocupado con los platos mientras comían. No quería rondar, no quería que se sintieran observados. Pero vio destellos en el reflejo del refrigerador cromado. La forma en que Lily comía despacio esta vez, saboreando cada bocado. La forma en que Vera comía su propia comida en lugar de regalarla. Así que Jake dijo con indiferencia, limpiando una encimera que ya estaba limpia. ¿Cuál es tu historia? Si no te importa que pregunte. Vera guardó silencio un momento. Luego empezó a hablar. Había sido profesora en su mundo natal. Literatura e historia, enseñando a los jóvenes sobre su cultura y su pasado. Su compañero Torín había sido ingeniero. Habían tenido una buena vida, una pequeña casa en la capital. Amigos, familia, planes para el futuro. Entonces llegaron los Korak. La invasión fue rápida y brutal. El ejército de los dragones luchó con fiereza, pero lo superaban en número y armamento. Los Korak no querían ocupar el planeta. Querían dar un ejemplo para mostrarle a la galaxia lo que le sucedía a las especies que se les resistían. Torín nos puso en la última nave de evacuación, dijo Vera, con la voz apagada, como cuando se habla de traumas cuando las emociones son demasiado fuertes para sentirlas. Dijo que estaría justo detrás de nosotros, pero los Korak atravesaron la línea de defensa. La nave tuvo que irse. Observé desde la ventana mientras cristalizaban el planeta. Jake sabía lo que eso significaba. Bombardeo orbital. Suficiente potencia de fuego para convertir la superficie en roca fundida. Nada sobrevivió. Nadie. Lily solo tenía 2 años. Vera continuó. No recuerda a su padre. No recuerda su mundo natal. A veces pienso que es una bendición. La nave de evacuación los había llevado a una estación de procesamiento. Miles de refugiados de una docena de mundos, todos huyendo del avance de Korak. Ahí es donde las cosas se complicaron. Los Dragon King necesitaban minerales específicos en su dieta. Selenio, cromo, ciertas tierras raras. Sin ellos, sus escamas se deterioraban y enfermaban. Los campos de refugiados no podían proporcionar una nutrición adecuada. La mayoría de los lugares no podían.
Los suplementos eran caros y difíciles de encontrar. Vera había intentado trabajar, pero sus alas resultaron dañadas en la evacuación. Un trozo de metralla atravesó la membrana cuando la nave se incendió. Los Dragon King usaban sus alas para mantener el equilibrio y para ciertos tipos de trabajo. Sin movilidad completa, la mayoría de los empleadores la rechazaban. Y el estatus de refugiado, dijo Vera con amargura. Nos lo han negado 3 veces. El papeleo es imposible. Dicen que hay inconsistencias en nuestra documentación. ¿Pero cómo podría no haberlas? Nuestro mundo entero quedó destruido. Se perdieron todos los registros. ¿Cómo demuestras quién eres cuando todo lo que lo demostraba es ceniza? Jake había oído historias similares de otros refugiados durante la guerra. A la burocracia no le importaba tu trauma. Los formularios no tenían una casilla para «Vi morir mi planeta». ¿Qué pasa con las organizaciones de refugiados, las organizaciones benéficas?, preguntó Jake. Una lista de espera completa de años. Llevamos 3 años mudándonos de estación en estación. Cada vez pensamos que esta será diferente, pero nunca lo es. Miró a Lily, que dibujaba imágenes y el jarabe sobrante con el dedo. Puedo mantenerme vivo con casi nada, pero Lily necesita los suplementos. Sin ellos, enfermará. He estado ahorrando todos los créditos que puedo encontrar o ganar, pero nunca es suficiente. Jake pensó en su teléfono lleno de contactos, en la red de veteranos dispersos por la estación, en Tom, su antiguo compañero de escuadrón que dirigía el depósito de envíos del sector 7. «Dijiste que eras profesor», preguntó Jake. «Sí, literatura e historia. Entonces, ¿eres bueno con los registros, la organización, la memoria?» Vera entrecerró los ojos ligeramente, curiosa. Los dragones tenemos memoria idética. Recordamos todo lo que vemos o oímos con perfecta claridad. Es parte de nuestra estructura neuronal. Perfecto. Jake sacó su teléfono. Conozco a un tipo, Tom. Servimos juntos. Dirige un gran depósito de envíos y siempre se queja de su sistema de inventario. Dice que nunca encuentra a nadie con la memoria suficiente para rastrear todos los envíos. Dice algo sobre que la vieja base de datos se está bloqueando y que necesita reconstruir todo desde cero. Jake, aprecio lo que intentas hacer, pero nada. Necesitas trabajo. Él necesita ayuda. No es caridad. Solo se trata de conectar a personas que puedan ayudarse mutuamente. Ya estaba escribiendo un mensaje. De todas formas, me debe una. Lo cubrí cuando pidió accidentalmente 10.000 unidades de la pieza equivocada el año pasado. El dueño lo habría despedido si no le hubiera ayudado a arreglarlo. Vera se quedó callada y Jake levantó la vista para ver lágrimas corriendo por sus mejillas escamosas. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «No nos conoces. No somos nada para ti». Jake dejó el teléfono. Durante la guerra, manteníamos un punto de evacuación en Riel 7. Los Corach se acercaban rápidamente. Teníamos unos 200 civiles esperando transporte, la mayoría niños. Nuestra nave solo podía llevar a la mitad. El capitán dijo que teníamos que dejar al resto. Hizo una pausa, recordando. Apareció un escuadrón de cazas Dragon King. 10 naves. Resistieron al Corfac el tiempo suficiente para que pudiéramos hacer 2 viajes y sacar a todos. 8 de esos pilotos Dragon King murieron para darnos ese tiempo. No tenían por qué hacerlo. Podrían haberse retirado, pero no lo hicieron porque había niños que necesitaban ser rescatados. Jake miró a Vera a los ojos. «Así que no eres nada para mí. Tu gente murió por humanos que nunca conocieron. Lo menos que puedo hacer es ayudar cuando pueda». Le envió el mensaje a Tom. 30 segundos después, su teléfono vibró con una respuesta. Tom dice, «Ven mañana por la mañana. 10. Te entrevistará como es debido, pero entre tú y yo, el trabajo es tuyo si lo quieres». Vera se tapó la cara con las manos y lloró. No era un llanto triste.
Era el tipo de llanto que llega cuando has estado aguantando todo tanto tiempo que un acto de bondad rompe el dique. Lily parecía preocupada. Mamá, está bien, cariño. Vera logró decir. Son lágrimas de felicidad. Jake les dio espacio y volvió a limpiar. Después de un momento, Vera se recompuso. El almacén, dijo Jake. Puedes quedarte ahí todo el tiempo que necesites. Ya hablé con la señora Henderson, la dueña. Está bien con eso. En realidad, aún no había hablado con ella, pero lo haría. La señora Henderson era una persona decente. Lo entendería. No sé cómo pagarte, dijo Vera. No te preocupes. Solo métete en el establo de Lily. Ese es el pago suficiente. Por primera vez desde que se conocieron, Vera sonrió. Transformó su rostro, la hizo parecer más joven. La hizo parecer alguien que no había pasado 3 años corriendo y sobreviviendo y viendo a su hija pasar hambre. Tío Jake, dijo Lily de repente. Jake parpadeó. Sí, chaval. ¿Puedes enseñarme a hacer panqueques? Se rió. Claro. Vamos. Hagamos un lío. Mientras Lily bajaba de su taburete, parloteando emocionada, Jake captó la expresión de Vera. Gratitud y esperanza mezcladas con algo más. Alivio tal vez, o el comienzo de la confianza. Fuera de la ventana de la panadería, la estación estaba despertando. Gente dirigiéndose al trabajo. Barcos atracando y partiendo. La vida avanzando como siempre lo hacía. Pero dentro de Sweet Corner Bakery, algo pequeño pero importante había cambiado. 2 personas que habían sido invisibles, olvidadas por el sistema, habían sido vistas. Y a veces Jake pensaba que eso era todo lo que hacía falta. Alguien a quien le importara. 2 semanas pasaron como un sueño que Vera seguía esperando que terminara. Tom la contrató al instante tras una conversación de 10 minutos en la que recitó una lista completa de inventario que él le había enseñado una vez. El sueldo no era muy alto, pero era estable. Suficiente para un pequeño apartamento, una vez que ahorraran la fianza. Lily empezó en la primaria Riverside, una escuela local que aceptó aceptarla después de que Jake hiciera algunas llamadas. Volvía a casa todos los días con dibujos e historias sobre su nueva amiga, Amy, con quien compartía sus crayones. Sus escamas se estaban volviendo más brillantes. Los suplementos que le había recetado el amigo médico de Jake estaban funcionando. Todas las tardes, Lily corría a la pastelería después de la escuela, y Jake le enseñaba a glasear cupcakes. Era terrible, se manchaba más con glaseado que con los pasteles. Pero se reía. Dios mío, cómo se reía. Un sonido que Vera casi había olvidado que su hija podía hacer. Por primera vez en 3 años, Vera pudo respirar. Entonces apareció el graffiti. Jake lo encontró al abrir la pastelería a las 5 de la mañana. Alguien había pintado con aerosol Aliens Go Home en la ventana delantera, con letras rojas furiosas. Cada letra medía 60 centímetros de alto y goteaba por el cristal como sangre. La miró fijamente un buen rato, con la mandíbula apretada. Luego agarró los productos de limpieza y la frotó antes de que Vera o Lily pudieran verla. Solo unos chavales punks, se dijo. Adolescentes aburridos sin nada mejor que hacer. Pero no se lo creía. Las letras eran demasiado pulcras, demasiado deliberadas. Era un mensaje. 3 días después, volvió a ocurrir. Esta vez con más palabras. Sin escalas. Solo humanos. Terra primero. Terra primero. Jake había oído rumores sobre ellos. Un movimiento creciente en la estación. Humanos que culpaban a los extraterrestres de todo lo malo en sus vidas. ¿Perdiste tu trabajo? Los extraterrestres se lo llevaron. ¿El alquiler demasiado alto? Los extraterrestres subieron los precios. Daba igual que la mayoría de los extraterrestres de la estación fueran refugiados sin nada, como muchos humanos. A Terra primero no le importaban los hechos. Jake volvió a borrar el graffiti, pero esta vez no pudo ocultarlo lo suficientemente rápido. La señora Henderson lo vio al llegar. Jake,
dijo en voz baja. Quizás deberías pedirles a tus amigos que busquen otro lugar donde quedarse. No están causando problemas. Lo sé, pero problemas para encontrarlos de todas formas, y no puedo permitirme perder clientes por esto. Jake quería discutir, pero vio el miedo en sus ojos. La señora Henderson no era mala persona. Solo estaba asustada. Los pequeños empresarios no. Podían permitirse pelearse primero con movimientos como Terra. Dame un poco de tiempo, dijo Jake. Ya pensaré en algo. Esa noche, Vera no llegó a casa del trabajo a tiempo. Pasaron las 6. Luego las 7. Jake intentó llamar, pero no obtuvo respuesta. A las 7:30, se estaba poniendo la chaqueta y saliendo a buscarla. La encontró a 3 cuadras de distancia, metida en un callejón. 2 tipos la tenían acorralada. Uno era humano, alto y corpulento, con tatuajes de pandilla subiéndole por el cuello. El otro era más bajo pero con aspecto más malvado, sostenía un tubo de metal. Los de tu especie no pertenecen aquí, decía el alto. Deberías haberte quedado en tu planeta de roca muerta. Vera estaba de espaldas a la pared, intentando hacerse pequeña. Sus alas dañadas le apretaban la columna. No se resistía. Los dragones eran fuertes, probablemente más fuertes que esos 2 idiotas juntos. Pero no luchaba porque luchar significaba llamar la atención. Llamar la atención significaba policía. Policía significaba preguntas sobre estatus de refugiado y documentación. Estaba atrapada más por la burocracia que por los músculos. Oye, dijo Jake, entrando en el callejón. Ambos chicos se giraron. El alto sonrió. ¿Es tu lagartija, viejo? Debería tenerla con la correa más corta. Jake no respondió. Simplemente avanzó, firme y tranquilo. Su pierna protésica chasqueaba ligeramente con cada paso. El sonido resonaba en las paredes del callejón. Dije, lárgate, abuelo. Esto no. Jake se movió. 15 años de entrenamiento militar condensados en 3 segundos. Agarró la tubería, se la arrancó de las manos al más bajo y aprovechó el impulso para golpearlo con las piernas. El tipo golpeó el pavimento con fuerza. El alto se balanceó. Jake se agachó, se puso a su alcance y le dio un codazo en el plexo solar. El aire salió de su boca y se dobló como una tienda de campaña barata. Los dos en el suelo. Jake ni siquiera respiraba con dificultad. Aléjate, dijo en voz baja. Los dos, y si te vuelvo a ver cerca de ella, vamos a tener una conversación mucho más larga. Se levantaron a toda prisa y corrieron, el más bajo, dejando atrás su pipa. Jake se giró hacia Vera. Ella temblaba, abrazándose. ¿Estás bien? ¿Te hicieron daño? Negó con la cabeza. Estoy bien. Lo siento. Debería haber tomado la carretera principal, pero pensé que el atajo sería más rápido y no sería tu culpa. Vamos, te llevaremos a casa. Caminaron de regreso en silencio. Jake seguía observando las calles, esperando más problemas. Su mente corría a 1000 por hora. Esto no era casualidad. Terra First estaba organizada. Su objetivo era Vera específicamente. De vuelta en la panadería, Lily estaba arriba haciendo la tarea. No necesitaba saber qué había pasado. Hay cosas que es mejor que los niños no sepan. Pero Jake no podía dejarlo pasar. Buscó las noticias locales en su tableta mientras Vera preparaba té con manos temblorosas. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Terra First había estado creciendo rápidamente. Ahora tenían manifestaciones de protesta y su líder era alguien que Jake reconoció de las fotos de la base de datos militar que había visto años atrás. El teniente Ryan Foster, dado de baja con deshonor hacía 3 años por ejecutar prisioneros de Korak durante la guerra. Jake había oído las historias. Foster había entrado en territorio ocupado y había matado civiles, alegando que todos eran combatientes enemigos. Cuando su comandante, un oficial, intentó detenerlo, Foster amenazó con dispararle también.
Los militares lo habían ocultado discretamente, pues no querían mala prensa. Simplemente lo despidieron con la esperanza de que desapareciera. En cambio, encontró un nuevo propósito, un nuevo enemigo. Ya no solo los Korak, sino todos los extraterrestres. La tableta de Jake emitió un mensaje. Tom, de la estación. Oye, amigo, tengo malas noticias. El dueño está recibiendo quejas sobre Vera. Alguien ha estado llamando diciendo que es ilegal, que estamos albergando fugitivos. Hay presiones desde arriba. Estoy luchando, pero quería avisarte. Jake apretó la mandíbula. Foster estaba yendo tras su trabajo, haciendo llamadas, presentando quejas, usando el sistema como arma. Llegó otro mensaje. Este de la señora Henderson. Jake, lo siento. Hoy recibí una visita de seguridad de la estación. Están investigando la situación de los habitantes de encima de la panadería. Algo sobre ocupación no autorizada y violaciones de seguridad. Intenté decirles que estaba bien, pero están enviando un inspector mañana. Quizás quieras avisar a tus amigos. Jake dejó la tableta y se frotó la cara. Esto era más grande de lo que pensaba. Foster no era solo un veterano furioso causando problemas. Tenía contactos, recursos. Estaba librando una campaña. ¿Qué pasa?, preguntó Vera. Había visto su expresión. Jake pensó en mentir, en protegerla de la preocupación, pero ella merecía la verdad. Tenemos un problema, dijo. Lo explicó todo. El graffiti, Foster, la presión sobre Tom y la señora Henderson. La inspección mañana. Vera escuchó con la quietud de quien ya ha oído esta historia. Distinta estación, diferentes caras, pero el mismo final. Siempre el mismo final. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó en voz baja. La inspección es mañana. Incluso si pasamos, Foster no va a parar. Seguirá presionando hasta que Jake se detenga. Hasta que nos vayamos, terminó Vera. Está bien, Jake. Ya estamos acostumbrados. Empacaremos esta noche. Nos iremos por la mañana. No quiero que pierdas tu trabajo por nuestra culpa. No. La voz salió más fuerte de lo que Jake pretendía. No. No. No voy a dejar que un aspirante a fascista eche a gente buena de su casa. No va a pasar. Jake, no puedes pelear con toda la comisaría. Mírame. Sacó su teléfono y empezó a revisar sus contactos. Conozco gente, mucha gente, y ya no me hago el bueno. Arriba, llamó Lily. Mamá, ¿puede el tío Jake ayudarme con la tarea de matemáticas? Vera miró a Jake, dividida entre la esperanza y el miedo. Ve a ayudarla, dijo Jake. Tengo que hacer llamadas. Mientras Vera subía, Jake empezó a marcar. Primero Tom, luego otros. Veteranos con los que había servido. Gente que le debía favores. Gente que entendía lo que significaba apoyarse mutuamente. A medianoche, había hecho 20 llamadas. Por la mañana, las cosas iban a cambiar. Foster quería pelea. Estaba a punto de conseguirla. Jake hizo 12 llamadas esa noche. Por la mañana, 50 personas se presentaron en la panadería. Venían de toda la comisaría. Veteranos, en su mayoría, que aún llevaban esa carga militar. Porte, incluso vestidos de civil. Pero no solo humanos. Allí estaba Tom, obviamente de pie cerca de la puerta con los brazos cruzados. Junto a él estaba un médico centorano llamado Kes que había curado la pierna de Jake después de la puerta. De Cronos. Un ingeniero galeno llamado Vaughan que había servido en la misma nave. 3 marines humanos de la antigua unidad de Jake. Una piloto novén que había perdido a su compañera de ala durante la guerra. Seguían llegando. A las 7 de la mañana, la panadería estaba rodeada de cadáveres. Un muro de gente que decidió que ya era suficiente. La señora Henderson llegó a las 7:30 y casi se le caen las llaves. Jake, ¿qué pasa? Solo unos amigos de paso, dijo Jake. No te preocupes, no interferirán con el trabajo.
El inspector apareció a las 8. Un hombrecillo nervioso con un portapapeles y una tableta, que claramente no esperaba encontrar público. Echó un vistazo a la multitud y sacó su teléfono, probablemente llamando a su supervisor. 10 minutos después, llegaron 3 agentes de seguridad de la estación. Luego 5 más. Formaron, al otro lado de la calle, con aspecto inseguro. Los veteranos no se movieron, no amenazaron. Simplemente se quedaron allí esperando. Una de las agentes de seguridad, una mujer mayor con uniforme de sargento Stripes, dio un paso al frente. Jake la reconoció. Linda Chin, militar retirada como él. Nunca habían servido juntos, pero habían asistido a las mismas reuniones del Departamento de Asuntos de Veteranos. Jake, dijo con cuidado. ¿De qué se trata esto? Solo nos aseguramos de que la inspección sea justa. Linda. Eso es todo. El inspector dice que lo están intimidando. No le impedimos hacer su trabajo. Solo observamos, asegurándonos de que todo se ajuste a las normas. Linda estudió a la multitud. Sabía lo que veía. Veteranos protegiendo a los suyos. Suspiró. Que haga la inspección. Sin interferencias. Ni se me ocurriría. El inspector entró, sudando a pesar del aire fresco de la mañana. Revisó el almacén donde se habían alojado Vera y Lily. Miró el extintor, los detectores de humo, los enchufes. Todo cumplía con las normas porque Jake se había asegurado de ello. 45 minutos después, salió el inspector. No miró a nadie a los ojos mientras se subía a su vehículo y se marchaba. No se habían presentado infracciones, pero Jake sabía que la cosa no había terminado. Foster no se detendría ante una sola inspección fallida. La multitud empezó a dispersarse alrededor del mediodía. Tom apartó a Jake antes de irse. Tengo a alguien que deberías conocer, dijo. Rachel Brooks. Es abogada, especializada en casos de refugiados. Sirvió como JAG durante la guerra. Se enteró de lo que está pasando y quiere revisar el papeleo de Vera. ¿Cuánto cobra porque un compañero veterano ayude a un refugiado de la familia Dragón? Nada. También recuerda la batalla de la Puerta de Cronos. Rachel apareció esa tarde. Era perspicaz y eficiente, de esas personas que no malgastan palabras. Extendió la solicitud de refugio de Vera sobre una mesa y la estudió durante 20 minutos seguidos. Aquí está, dijo finalmente, tocando una sección. Y aquí, estos rechazos hacen referencia a inconsistencias en la documentación, pero no especifican que es inconsistente. Ese no es el procedimiento estándar. Alguien está bloqueando esto a propósito. ¿Puedes arreglarlo? Puedo presentar una apelación ante la Junta de Refugiados. Con la representación adecuada, esto debería salir adelante. La destrucción del mundo natal de los Dragon King está bien documentada. Las inconsistencias que citan son basura. Miró a Jake. Pero necesito saber a qué nos enfrentamos realmente. ¿Quién se resiste? Ryan Foster. Terra primero. La expresión de Rachel se ensombreció. Conozco a Foster. Fue juzgado por crímenes de guerra antes de que le dieran el acuerdo de baja. El hombre es peligroso, Jake. No va a detenerse solo porque quieras una inspección. Lo sé. Entonces necesitas más que abogados. Necesitas exposición. Documentación. Haz esto público para que Foster no pueda operar en las sombras. Durante la semana siguiente, las cosas se intensificaron. Rachel presentó la apelación de Vera y comenzó a documentar cada caso de acoso. Jake instaló cámaras afuera de la panadería. El grafiti apareció 2 veces más, pero ahora tenían imágenes de quien lo hacía. La gente de Foster's empezó a aparecer en horario de oficina. Técnicamente no causaban problemas, solo se quedaban afuera, incomodando a los clientes. El negocio bajó un 30% en 3 días. La señora Henderson llamó a Jake a su oficina. Lo siento, dijo, y lo parecía de verdad. El dueño llamó. ¿Quiere resolver esto?
O se van tus amigos o me despide y contrata a alguien que no cause problemas. Jake se lo esperaba. Dame 3 días más. Jake, 3 días, por favor. Ella estuvo de acuerdo, pero él pudo ver la duda en sus ojos. Esa noche, Jake hizo otra llamada. Esta vez a un número que había estado evitando. La persona que contestó era alguien con quien no había hablado en 2 años. La oficina de la general Elizabeth Price. Dile que es Jake Michei. Dile que necesito un favor. Hubo una larga pausa. Luego, espere, por favor. La general Price se puso al teléfono. Michei oyó que ahora tenías una panadería. Sí, señora. Necesito ayuda. Le explicó todo los refugiados, Foster, Terra primero, el acoso creciente. Price escuchó sin interrumpir. Foster, dijo cuando terminó. Ese nombre me suena. Fue dado de baja de mi división. Sí, señora. 4 prisioneros en ejecución. Ahora lo recuerdo. Debería haberlo juzgado como corresponde, pero el mando quería que se mantuviera en secreto. Parece que esa decisión nos está dando la lata. Guardó silencio un momento. ¿Qué necesitas? La verdad es que no lo sé. Estoy fuera de mi alcance. Protegiste a esos refugiados cuando nadie más lo hizo. Eso requiere coraje, Michei. Déjame hacer algunas llamadas. Y Jake, no hagas ninguna estupidez en las próximas 48 horas. Define estupidez, señora. De hecho, se rió. Mantente con vida. Es una orden. 2 días después, todo explotó. Foster organizó una protesta. 50 miembros de Terra primero se presentaron frente a la panadería a la hora de apertura, coreando y agitando pancartas. Primero los humanos, fuera los extraterrestres. Protejan nuestros trabajos. Los clientes no podían pasar. La señora Henderson estaba dentro, pálida y temblando. Entonces llegaron los veteranos. No 50 esta vez, sino más de 100. Formaron una contrafila entre los manifestantes y la entrada de la panadería, creando un pasillo para los clientes. Foster se presentó en persona, de pie al frente de su grupo con un megáfono. Contra esto luchamos, gritó. Humanos que protegen a los extraterrestres mientras nuestra propia gente sufre. Estos refugiados nos quitan el trabajo, nos agotan los recursos. Eso es mentira. La voz provenía del fondo de la fila de veteranos. Alguien se abría paso. La general Elizabeth Price dio un paso al frente. Vestía de civil, pero aún conservaba esa inconfundible presencia de mando. La gente se irguió instintivamente cuando apareció. Soy la general retirada Elizabeth Price, excomandante de la tercera flota de la coalición. Y usted, teniente Foster, es una desgracia. El rostro de Foster se puso rojo. No tiene autoridad aquí. Tiene razón. Estoy retirado, pero lo recuerdo. Recuerdo la investigación de crímenes de guerra, los prisioneros que ejecutó, los civiles que mató. No es un patriota. Es un asesino con un nuevo objetivo. La multitud se quedó en silencio. Incluso la gente de Foster's parecía insegura. Price continuó. Estos veteranos detrás de mí lucharon junto a los guerreros Dragon King. Los vimos morir protegiendo a civiles humanos, y ahora una de sus refugiadas necesita ayuda, ¿y quieren expulsarla? Eso no es humanidad. Es cobardía. Foster intentó reaccionar. Es ilegal. No pertenece. Su estatus de refugiada fue bloqueado deliberadamente por un simpatizante de Terra First en la oficina de inmigración. Rachel Brooks se adelantó con una tableta. Tengo las pruebas aquí mismo. Correos electrónicos, comunicaciones, pruebas de manipulación. Ya lo presenté ante las autoridades de la estación. La expresión de confianza de Foster se quebró. Se acabó. Price dijo que la seguridad de la estación está investigando las actividades de Terra First. La Junta de Refugiados ha acelerado la solicitud de Vera, y todos los medios de comunicación de esta estación están grabando esta conversación ahora mismo.
Jake miró a su alrededor y, efectivamente, había cámaras, drones de noticias sobrevolando, reporteros en los extremos de la multitud. Foster también lo vio. Intentó retroceder, pero la seguridad de la estación ya estaba entrando. Esta vez no era Linda Chin, sino oficiales de mayor rango. Tenían órdenes judiciales. Ryan Foster, estás bajo investigación por conspiración, acoso y manipulación de documentos oficiales. Necesitamos que vengas con nosotros. Los primeros manifestantes del terror se dispersaron como hojas y viento. Se llevaron a Foster atado, todavía gritando sobre derechos humanos e injusticia, pero ya nadie escuchaba. La multitud se dispersó lentamente. Jake se encontró de pie con el general Price. Gracias, señora. Gracias a Rachel. Ella hizo el verdadero trabajo de desenterrar la evidencia. Price miró la panadería. La familia Dragón dentro. Ella es a quien has estado protegiendo. Sí, señora. A ella y a su hija. Me gustaría conocerlas. Jake la condujo adentro. Vera sostenía a Lily. Ambas parecían aterrorizadas por toda la conmoción. Cuando vio el porte de Price, Vera se enderezó instintivamente. Eres el general, dijo Vera. Retirado. Y tú eres Vera. Jake me habló de ti. Sobre tu situación. No quiero causar problemas. Tú no. Estamos lidiando con quienes los causan. Price sonrió, algo que parecía ajeno a su semblante severo. Tu estatus de refugiado será aprobado en 72 horas. Me he asegurado de ello personalmente. A Vera se le doblaron las rodillas. Jake la sujetó. ¿Quieres decir que podemos quedarnos? Susurró. Puedes quedarte. Bienvenido a tu nuevo hogar. La sala estaba abarrotada. Jake se sentó en la silla del acusado, con las manos cruzadas tranquilamente sobre la mesa frente a él. Había estado aquí antes, en tribunales militares durante la guerra. Esto no era nada comparado con aquellos. Foster había hecho una última jugada desesperada. Los cargos de agresión del incidente del callejón hacía 2 semanas. Había encontrado testigos, personas dispuestas a mentir por terrorismo primero. Había conseguido que un concejal llamado Derek Mitz lo aprobara rápidamente, pidiendo la sentencia máxima. 5 años en un centro de detención. Rachel se sentó junto a Jake revisando sus notas. Esto es un juicio espectáculo, murmuró. Mitz es corrupto. Solo necesitamos probarlo. El fiscal estaba exagerando, pintando a Jake como un veterano violento que no podía adaptarse a la vida civil, alegando que había atacado a 2 hombres inocentes sin provocación. Los falsos testigos testificaron uno por uno, ensayaron historias sobre lo aterrador y agresivo que había sido Jake. Jake simplemente se sentó allí esperando. La defensa puede llamar a su primer testigo, dijo el juez. Rachel se puso de pie. Llamamos a Vera al estrado. Vera caminó lentamente hacia el estrado de los testigos. Con la cabeza bien alta. Vestía ropa sencilla y limpia. Sus escamas habían sido pulidas hasta que brillaron. Lily se sentó en la primera fila con Tom, mirando a su madre con ojos blancos. Rachel comenzó con preguntas fáciles. ¿De dónde era Vera? ¿Qué pasó con su mundo natal? ¿Cómo terminó en esta estación? Vera respondió a cada pregunta con claridad, su voz musical resonando por la silenciosa sala del tribunal. Describió el bombardeo de su planeta, las naves de evacuación, los 3 años de vagar de estación en estación mientras la burocracia le fallaba a cada paso. Cuéntanos sobre la noche en cuestión, dijo Rachel. Cuando Jake Michei supuestamente cometió esta agresión, yo caminaba a casa del trabajo. Vera empezó. Tomé un atajo por un callejón. Fue entonces cuando 2 hombres me bloquearon el paso. Describió las amenazas, la tubería de metal, como la habían acorralado contra la pared. Como había tenido demasiado miedo de defenderse porque luchar significaba preguntas, atención, posible deportación. Entonces apareció Jake. Les dijo que se fueran. Se negaron. Lo atacaron primero y él se defendió.
Él me defendió. La voz de Vera se fortaleció. Esos hombres querían hacerme daño porque estoy arrastrando a mis parientes. Porque odian a los extraterrestres. Jake los detuvo. Eso no es un delito. Eso es heroísmo. El fiscal intentó quebrar su testimonio durante el interrogatorio, pero la memoria idiota de Vera le permitió recordar cada detalle con perfecta claridad. Cada palabra dicha, cada movimiento. El fiscal se rindió después de 10 minutos. Quisiera hablar de otra cosa, dijo Vera antes de retirarse. Si el tribunal lo permite. El juez pareció sorprendido, pero asintió. Adelante. Vera se giró hacia la sala. Muchos de ustedes no entienden lo que representa Jake Michei. Así que, permítanme contarles sobre la guerra. Describió la batalla de Riel 7, cuando marines humanos evacuaban civiles bajo fuego intenso cuando llegaron los cazas dragón y detuvieron al enemigo, ganando tiempo para los transportes. 8 pilotos Dragonkin murieron ese día para que los niños humanos pudieran escapar. Eso es lo que nuestra especie hizo unida durante la guerra. Vera dijo, nos protegimos mutuamente. Humanos y dragones luchando codo con codo, muriendo por desconocidos porque era lo correcto. Jake Michei encarna ese espíritu. Su voz se apasionó. Vio a una madre y un niño sin hogar. No vio mis escamas. No vio política. Vio sufrimiento y se negó a alejarse. Esa es la humanidad en su máxima expresión. Por eso confiamos en los humanos para liderar la coalición. Por eso sigo creyendo en la humanidad incluso cuando humanos como Ryan Foster intentan hacerme dudar. La sala del tribunal quedó en silencio sepulcral. Jake Michei no es un criminal, continuó Vera. Es lo que la humanidad debería aspirar a ser. Valiente, compasivo, reticente a ignorar la injusticia. Si lo castigas por proteger a los indefensos, castigas todo lo bueno que representa la humanidad. Se sentó. Por un momento, nadie se movió. Entonces, las puertas traseras se abrieron. El general Price entró, seguido de 20 oficiales con uniforme de gala. Diferentes especies, diferentes ramas, pero todos veteranos de la guerra de Korak. Su señoría, dijo Price. Disculpen la interrupción, pero la defensa necesita ver estas pruebas de inmediato. Le entregó una tableta a Rachel. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par al hojearla. Su señoría, acabamos de recibir pruebas documentadas de que el concejal Mitz tiene vínculos financieros con Terara First. Lleva meses recibiendo pagos de ellos. Todo este proceso tiene motivaciones políticas. El juez tomó la tableta, y su expresión se ensombreció al leer. Miró a Mitz, que palideció en su asiento en la mesa del consejo. Baleif detuvo al concejal Mitz para interrogarlo. Este juicio se pospone en espera de una investigación sobre la mala praxis de la fiscalía. La sala del tribunal estalló. Mitz intentó huir, pero la seguridad lo sujetó. Foster, observando desde la galería, se desplomó en su asiento. Su última arma había fallado. El juez golpeó su mazo para ordenar. Dadas las pruebas de manipulación y el testimonio que hemos escuchado hoy, desestimo todos los cargos contra Jake Michei con efecto inmediato. Señor Michei, puede irse. Jake se quedó de pie, sintiéndose extrañamente desconectado de todo. Rachel lo abrazó. Tom le dio una palmada en la espalda. Lily corrió y le agarró la pierna. Tío Jake, no te vas. La levantó. No, no te vas a ninguna parte, chaval. Afuera del juzgado, se había reunido una multitud. Equipos de noticias, civiles, más veteranos. Alguien había estado grabando el juicio en vivo. El discurso de Vera se volvió viral en toda la cadena de estaciones. La general Price encontró a Jake en medio del caos. La comunidad de veteranos quiere hacer algo, dijo. Crear un fondo para ayudar a los refugiados, especialmente a aquellos de especies que lucharon junto a nosotros. Lo llamaremos Fondo de Veteranos Threshold. Eso está bien, dijo Jake. Muy bien.
Queremos que Vera lo dirija. Su memoria, su capacidad organizativa, su experiencia personal. Sería perfecta. Salario completo, prestaciones, estipendio de vivienda para ella y Lily. Vera lo escuchó y se quedó atónita. ¿Yo? Pero no lo soy. Eres justo lo que necesitamos, dijo Price con firmeza. Piénsalo. Durante las siguientes semanas, todo cambió. Foster fue acusado formalmente de conspiración y crímenes de odio. Su célula de Terra First colapsó cuando sus miembros se enfrentaron entre sí intentando llegar a acuerdos. Mitch renunció en desgracia, enfrentando múltiples cargos de corrupción. Vera aceptó el puesto en el Fondo de Veteranos Threshold. En su primera semana, ayudó a 17 familias de refugiados a sortear la pesadilla burocrática de la reubicación y la documentación. Su memoria y de ética le permitía rastrear cada caso, cada detalle, cada persona que necesitaba ayuda. Jake siguió trabajando en la panadería, pero ahora se sentía diferente, más ligero. La señora Henderson había recuperado la confianza e incluso amplió el menú. El lugar se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Todo tipo de gente se acercaba para tomar un café y conversar. 6 meses después del juicio, en el aniversario de la batalla de la Puerta de Cronos, Vera le pidió a Jake que se reuniera con ella en la plaza conmemorativa de los veteranos. Era un pequeño parque en la planta superior de la estación con un monumento con los nombres de los caídos en la guerra. Lily estaba allí jugando con otros niños en el césped. Dragones, niños humanos del siglo XIX, todos mezclados, riendo y persiguiéndose. «Tengo algo para ti», dijo Vera. Le ofreció un cordón trenzado de seda dragones teñida en azul oscuro y plata, los colores tradicionales del honor. «Es un cordón de adopción de clan», explicó. «En nuestra cultura, significa tu familia. No por sangre, sino por elección. Por acciones que demuestran que eres digno del vínculo». Jake lo miró fijamente. «Vera, no. Me preguntaste qué pastel caducado podías regalarle a mi hija». Los ojos de Vera brillaron. «Nos lo diste todo. Seguridad, esperanza, el futuro. Nos mostraste la mayor fortaleza de la humanidad, la negativa a apartar la mirada del sufrimiento. La terca y hermosa insistencia en ayudar incluso cuando es difícil». Ella ató la cuerda alrededor de su muñeca. «Eres parte de nuestro clan ahora. Eres el tío de Lily de verdad, no solo de nombre. Eres mi familia». Jake no sabía qué decir. Había pasado 3 años después de la guerra sintiéndose inútil, como si sus días de lucha hubieran terminado y no tuviera nada más que aportar. Pero allí de pie, viendo a Lily jugar sin miedo, al ver a Vera sana y fuerte, se dio cuenta de que se había equivocado. La guerra no se lo había quitado todo. Le había enseñado lo que importaba. Y a veces las batallas más importantes no se libraban con armas. Se libraban con amabilidad, con terquedad, con la simple decisión de ayudar cuando todos los demás miraban hacia otro lado. «Gracias». Lo consiguió. Lily corrió sin aliento de tanto jugar. «Tío Jake, ven a ver el monumento. Mamá me enseñó los nombres de los pilotos del Rey Dragón que salvaron a los humanos en Riel 7. Lo agarró de la mano y lo arrastró hacia el monumento. Vera lo siguió, sonriendo. En el monumento, Lily trazó los nombres grabados en piedra. 8 pilotos de la familia Dragón que lo habían dado todo para salvar a desconocidos. Héroes que nunca vivieron para ver la paz por la que murieron. «Mamá dice que eres como ellos», dijo Lily. «¿En serio? ¿Un héroe?» «No, chaval. Solo dirigía una panadería». «Nos salvaste», insistió Lily. «Eso te convierte en un héroe». Jake miró a Vera, quien se encogió de hombros con una sonrisa. No se equivoca. A su alrededor, la estación bullía de vida. Humanos y alienígenas, veteranos y civiles, todos construyendo algo juntos. No era perfecto. Todavía había gente como Foster ahí fuera, aún había odio y miedo. Pero también había gente dispuesta a oponerse. Gente que recordaba por qué había luchado durante la guerra.
¿Sabes qué es lo mejor? Preguntó Vera en voz baja. ¿Qué es eso? Cada persona a la que ayudamos con el fondo, cada familia que reubicamos, cada niño que escolarizamos, todos se hacen la misma pregunta. Se preguntan por qué los humanos los ayudarían, por qué a los desconocidos les importaría. Miró a Jake y les dijo, tengo que contarles sobre ti, sobre Tom, Rachel y el general Price, sobre los veteranos que se quedaron afuera de una panadería porque era lo correcto. Tengo que decirles que eso es lo que significa la humanidad. Jake sintió un nudo en la garganta. No todos somos así. No, pero muchos lo son. Y eso es lo que da esperanza al resto de la galaxia. Lily volvió a tirar de su mano. Tío Jake, ¿podemos ir a hacer pastelitos ahora? Quiero probar los de chocolate. Se rió, rompiendo la tensión. Sí, chaval. Vamos a hacer pastelitos de chocolate. Mientras caminaban de regreso por la plaza, Jake vio a otros veteranos en el monumento rindiendo homenaje a sus amigos caídos. Algunos estaban solos, otros con familias. Todos ellos cargando con el peso de lo que habían visto y hecho. Pero seguían allí, seguían ayudando, seguían negándose a renunciar a la idea de que las personas, todas las personas, independientemente de su especie, merecen dignidad y compasión. Esa era la verdadera fuerza de la humanidad, no las armas, la tecnología ni la brillantez táctica. Era la obstinada, ilógica y hermosa negativa a abandonar a quienes necesitaban ayuda. Jake Michei había ido a la guerra y había perdido una pierna. Había vuelto a casa destrozado y sin propósito. Pero en una panadería en una estación olvidada, ayudando a una madre dragón sin hogar y a su hija hambrienta, había encontrado algo que la guerra nunca le dio. Había encontrado su propósito. Y tal vez, solo tal vez, de eso se trataba realmente la humanidad. No de grandes gestos ni batallas épicas. Solo de gente común que tomaba la decisión cada día de preocuparse por un pastel caducado en un